Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Agradecemos al Señor por este enorme privilegio que nos da de estar esta tarde que nos damos. Va a ser una tarde especial. Amén. Cada vez que venimos a buscar al Señor es una tarde especial, hermanos. Una nueva oportunidad que el Señor nos da. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Nos vamos a poner de pie esta tarde. Vamos a leer solamente un versículo allá en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, solamente vamos a leer el versículo 1. Gloria al Señor. Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Puede sentarse, amado hermano. Esta tarde quiero hablar bajo ese tema: orar y no desmayar. Fíjense que la palabra del Señor, hermanos, en este capítulo es muy interesante. Aquí vemos la historia, la parábola del juez injusto y aquella viuda. Pero fíjense que esta palabra, hermanos, va más allá. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor pone esa parábola justamente después de decir, hermanos, que hay en tiempos difíciles, hay gente que ora y hay gente que desmaya. Si usted lee los versículos anteriores del capítulo 17, se va a dar cuenta, hermanos, que está hablando el Señor, así como en los tiempos de Noé, habla como en los tiempos de Lot. Y nos hace referencia a que nos acordemos de la mujer de Lot. Todos ellos, hermanos, vivieron sus vidas. Hablando de Noé, hermanos, vivió un tiempo difícil. Un tiempo, hermanos, donde la gente, hermanos, estaba más interesada en otras cosas que en menos de orar. Y muchos de ellos, hermanos, así como la mujer de Lot, en vez de orar, desmayó. Así en este tiempo muchos, en vez de estar orando, están desmayando. Porque creen que el Señor, hermanos, ya a lo mejor ya se olvidó de sus peticiones. A lo mejor el Señor ya se olvidó de sus necesidades. Déjeme decirle que la palabra del Señor nos promete que Él, que antes de que usted pida, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Es una promesa que hay para usted y para mí. Entonces vemos, hermanos, que esta parábola o la referencia a estas parábolas es a que no desmayemos. Mire, dice allá en el versículo 26 del capítulo anterior, capítulo 17, como fue los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Mire, la gente estaba tan afanada en otras cosas, igual que hoy. Mire, es una lástima ver, hermanos, que sabiendo el tiempo, mire, todos hemos escuchado la noticia que viene este huracán, que no sé qué, que no sé cuánto. Es para que la iglesia esté de rodillas, hermano. Pero qué lástima que muchos, hermanos, están tan afanados en las cosas del mundo que no tuvieron tiempo de venir al culto. Cuando la prioridad, hermanos, sabiendo el tiempo tan difícil que estamos viviendo, sabiendo que vivimos en un país tan vulnerable, no venimos a buscar de Dios. Y ahí es donde, hermanos, el espíritu empieza a desmayar. Hay que otros oren por Dios. La gente, hermanos, así pasó en los días de Noé. La gente no se ocupaba, mire, de orar. Cuando aquel hombre les estaba predicando, a ellos poco les importaba. Yo digo, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, muchas de ellas son, hermanos, juicios por nuestras desobediencias. Hermanos, somos unas naciones que han sido visitadas por el Señor de una forma muy especial.
Jesús que se llama el Salvador y no hacemos, hermanos, mire, honor a ese nombre. Porque aquí es donde el pueblo del Señor debería de estar todo el tiempo en oración, porque la palabra del Señor dice que hay necesidad de orar siempre. Siempre. Y cuando dice siempre es que no todo el tiempo va a estar de rodillas. No. Sino, hermanos, habla de que usted debe de vivir, óigalo, en oración. Una cosa es estar de rodillas todo el día, pero usted tiene que tener un espíritu de oración que es diferente. Usted puede andar trabajando, pero puede estar orando, puede estar estudiando y puede estar hablando con el Señor. Eso es un espíritu de oración. Y eso es lo que el Señor estaba demandando aquí. Que no nos preocupáramos, hermanos, por lo que sucede allá afuera, sino estar pendientes de allá arriba, del Señor. Porque recuérdese que usted y yo en oración, hermano, es cuando nuestro corazón se alinea con el corazón del Señor. A través de la oración, hermano, yo no le estoy torciendo el brazo al Señor. No, mi corazón se está alineando al del Señor. Recuérdese por qué David tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque David en su necesidad lo que hacía era buscar a Dios. Por eso le hizo tantos salmos al Señor. Son oraciones, son cánticos también. Pero él lo hacía, hermanos, porque sabía que la solución estaba en Dios. Usted y yo tenemos que saber eso también esta tarde. Que la oración, hermanos, ahí vamos a encontrar la solución. ¿Cuántos venimos en problemados esta tarde? Todos tenemos más de algún problema. Yo le digo, Jesús es la solución para su problema. Pero para eso, hermanos, usted y yo no debemos de desmayar. Muchos ya se cansaron de orar. Y aquí el propósito de este versículo es a eso, a que no desmayemos en la oración, hermanos. Mire que el hombre ha sido, hermanos, creado con un instinto espiritual. El hombre desde, allá en los tiempos antiguos, el hombre siempre deseó buscar a un ser superior. Porque el hombre siempre busca eso. El hombre trae en su interior, allá el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, habla de que el hombre todas las cosas las ve, hermanos. Miren, váyase a Eclesiastés. Leámoslo mejor para que lo entendamos mejor. Eclesiastés capítulo 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Eclesiastés. Está adelantito de los salmos, ¿verdad? Y después de Proverbios. Dice 3:11, dice, mire. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Habla, hermanos, que el hombre se le ha puesto ese deseo, hermanos, esa necesidad, ese instinto, hermanos, de buscar algo más grande que él. Para usted y para mí es nuestro Dios. Mire, allá los antepasados, allá cuando le hablo antepasados, le hablo de allá de los que vivían aquí en estos pueblos hace 500 años atrás, 600 años atrás, los mayas. Ellos creían en el sol, en la luna, en la madre tierra. Ellos creían en eso porque como el hombre por naturaleza ya trae ese instinto. Pero gracias a Dios, hermanos, que mire, hace un poquito más de 100 años vino el evangelio a este país. Y eso trajo una nueva esperanza. Y resulta que esa esperanza, hermanos, es una esperanza viva. Porque así dice el apóstol Pedro, que ahora usted y yo tenemos una esperanza viva. Ahora creemos en un Dios, no creemos en la madre tierra. Ahora creemos en el Dios que hizo a esa madre tierra, ¿verdad? Creemos en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. En ese Dios es el que clamamos ahora. Pero mire, muchas veces el hombre, hermano, sabiendo que tiene necesidad,
de buscar a Dios en oración, desmaya, retrocede. Muchas veces queremos, hermanos, ver resultados favorables a nuestras peticiones cuando no hemos orado. Y aquí el Señor, mire, refiriéndose a la gente que le rodeaba, le dijo esta parábola. Le dijo que había necesidad de orar. Si el Señor lo dijo es porque así es, hermano. Eso no podemos entrar en controversia ahí, ¿verdad? Hay que oren los espirituales, que oren los que se la llevan de santulones. No, hermano. La necesidad es de todos los hombres de orar. Recuérdense que es el medio por el cual usted y yo, hermanos, le expresamos a Dios nuestras necesidades. Por eso le preguntaba si traía problemas, traía necesidades delante de Dios. Es tiempo para que se las pongamos a través de la oración. Dice que, hermano, es necesario que hagamos lo que decía el apóstol Pablo allá en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien se sabe ese versículo? Es bien cortito. Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Podemos estar en casa orando? Claro que sí. Podemos estar, porque recuérdese, hermano, que usted y yo tenemos una bendición. El Espíritu Santo anda con nosotros. Está en nosotros. Allá Israel tenía que ir, hermanos, al templo. Allá tenía que ir, allá donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios ahora en este tiempo está en usted y está en mí, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo orar en mi trabajo, sí. Usted puede orar en su lugar de estudio, sí. Puede orar en su casa, sí. Pero es bueno también que venga a orar a la casa de Dios. Porque el Señor está en todo lugar. Nosotros decimos muchas veces, nos justificamos para no venir al culto. Es que mire, Dios está en todo lugar. Claro que sí, hermano. Pero no hay como la comunión. Aquí he escuchado peticiones. Los hermanos están preocupados por lo que ha de venir, hermanos. Pero eso me motiva a mí a orar también para que Dios guarde a su pueblo. Dios guarde a sus hermanos. Porque aquí lo escuché, hermano. Ahí en casa, ¿qué voy a escuchar? Allá voy a escuchar mis peticiones. Allá voy a saber orar por mis peticiones. Pero aquí los hermanos ya pusieron peticiones. Ahí estaban pidiendo por un joven que tiene leucemia. Y yo sé que muchos de los que están aquí están pasando momentos difíciles. Pero cuando vengo aquí me acuerdo de ellos. Allá en casa, ¿para qué, hermano? Allá me voy a acordar de mis necesidades. Por eso es bueno venir a la casa del Señor y clamar. Mire lo que hacían aquellos 120 hombres. Subían a orar a un lugar especial. El aposento alto era un lugar especial que se diseñaba en la casa, hermanos, exclusivamente para la oración. Para usted y para mí, este es el lugar especial para orar. Porque aquí sabemos que siempre, óigalo, siempre está la presencia de Dios. Este es el tabernáculo. Este es el lugar de reunión de Dios con los hombres. El Señor siempre lo está esperando a usted y a mí. Entonces, amados hermanos, es necesario que usted y yo, hoy más que nunca, viendo que estamos viviendo como en los días de Noé, estamos viviendo como en los días de Lot, es necesario que no desmayemos, sino oremos más al Señor. Dejemos, hermanos, a un lado aquellas cosas que nos desaniman. Dice que váyase ya a la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí hace una exhortación a los hermanos el apóstol Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pregunto yo, ¿quiénes son los ociosos? Aquellos haraganes que solo mandan razón. Ahí oran por mí, por favor. Se acuerda de mí de orar. Hermano, ¿y usted que no tiene poder para orar? El apóstol Pablo dice bien claro, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, a los que están desanimados. En este tiempo muchos dijeron, el Señor ya no me respondió. Se desanimaron, ya no siguieron clamando. Ahora es cuando más hay que clamar. ¿Saben por qué? Porque usted y yo estamos viendo respuestas claras a nuestras peticiones. Todo este tiempo hemos visto cómo el Señor se ha glorificado. ¿En quién no se ha glorificado el Señor? ¿Verdad que en todos el Señor se ha glorificado? Pero muchos han perdido el ánimo. Y aquí la palabra nos llama, mire, que alentéis a los de poco ánimo, a los desanimados. ¿Qué más dice? Que sostengáis a los débiles. ¿Cuánta gente débil hay hoy, verdad, en las iglesias? Más con este viento, hermanos, ya no vinieron. Es que está muy fresco. Cuando estaba caliente, porque estaba caliente. Hoy, porque está haciendo norte, no vienen al culto. Si usted siente que lo va a levantar el viento, consígase unas 2 piedras, hermano. Métaselas en la bolsa y véngase al culto. Pero el problema es que todo el tiempo buscamos pretextos para no venir a la casa de Dios. Aquí dice la palabra, mire, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid bien lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, pero dice, orar sin cesar. Eso es lo principal. Orar sin cesar. Hoy es cuando usted y yo debemos de exclamar, hermanos, porque estamos, mire, viviendo tiempos difíciles. Hoy es el llamado del Señor a que no desmayemos. Mire, los grandes hombres de Dios, en los problemas, hermano, no se pusieron a lamentar, se pusieron a orar. Yo me recuerdo, hermano, escuchar el testimonio del predicador Guy Ávila, el día que mataron a su hija. El yerno mató a su hija. Y mire, para un padre saber que el yerno había matado a la hija ha de ser doloroso. Este hombre, en vez de llorar, empezó a clamarle al Señor para que el Señor le revelara, le diera una respuesta que qué es lo que había pasado. Y resulta, hermanos, que el Señor le da la respuesta a este hombre. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tu hija no estaba bien, pero en el momento en que yo me la llevé, era el momento indicado para yo tenerla conmigo. Pero en realidad a quien quería matar a Satanás era a ti, le dijo. Y yo mejor permití que se llevara a tu hija y no que te fuera a matar a ti. Eso le trajo paz a él. Pero en la necesidad buscó a Dios. Y mire, ¿cuál fue la respuesta de este hombre de Dios? Fue a hablar con el yerno. Y él le fue a perdonar. A la cárcel le fue a pedir perdón. Imagínese usted, sabiendo que había matado a su hija. El hermano Guy Ávila fue a la cárcel y le dijo, te perdono, le dijo, por lo que has hecho. Porque yo sé que no veías a mi hija, tú me veías a mí cuando la estabas matándole. Y así vemos en las escrituras. Los grandes hombres de Dios no se pusieron a quejar por los tiempos en que vivían. Por el contrario, buscaron más a Dios. Porque aprendieron que allí estaba la llave, la clave del cristiano. Usted quiere ser alguien, hermano, de éxito, alguien que de verdad encuentre la solución a sus problemas, pues ore al Señor. Y ahí va a ver cómo Dios se va a glorificar en su vida. Porque el Señor no se hace esperar. Mire, más adelante en el capítulo 18 tenemos
parábola de la viuda y el juez injusto. Yo no me quiero parar mucho en esto, pero hay que mencionarlo. El juez injusto dice que ese no temía ni a Dios ni a los hombres. No respetaba a nadie. Pero había una mujer que siempre clamaba por misericordia. Al final de tanto, este hombre fue movido en misericordia y le hizo, hermanos, caso a esa mujer. Pero mire la respuesta que dice el Señor. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso usted cree que el Señor no va a escuchar su oración? ¿Acaso usted cree que el Señor no va a escuchar esa oración que está allí de continuo en continuo delante de la presencia del Señor? Es una pregunta que hace. ¿Usted qué le respondería? Porque esa pregunta a usted y a mí nos la está haciendo el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y dice algo más. ¿Y tardará en responderles? Son dos preguntas. El Señor tarda en respondernos. Mire, yo he sentido, en este periodo de la pandemia, el Señor está más rápido, está contestando las peticiones. Usted ora, el Señor en el momento le hace el milagro. El Señor obra inmediatamente, hermano. ¿Sabe por qué lo hace? Primero porque lo ama y porque sabe que usted y yo estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso el Señor responde inmediatamente. Entonces, habrá que preguntarse, ¿se tardará el Señor en responderles? ¿Verdad que el Señor, hermano, cuando usted le ha clamado día y noche, el Señor ha respondido? Y aquí dice, claman, que claman a Él. Pero dice que no es cualquiera, hermano. Habla de los escogidos. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquí el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si usted está clamando, eso lo tiene que, mire, si usted está clamando día y noche, eso le tiene que dar una seguridad extra a usted, que usted es un escogido. No se alegre usted por eso. Porque el que no es escogido, no ora. Así de sencillo. El que no es escogido no tiene la necesidad de buscar a su Señor. Entonces, mire, aquí dice que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Mire, es bien fácil desanimarnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Satanás es el que pone el desánimo. Él sabe que en la oración está la clave del cristiano. Ahí está el éxito del cristiano. Ahí va a venir la respuesta, pero como él sabe que es la clave, ahí pone desánimo. Y cuesta, hermano, si orar cuesta, ¿verdad? Aunque esté usted solo allí, mire, en la mente. Yo prefiero hacer esas oraciones solo con la mente. Porque ahí me conecto directamente con el Señor. Porque muchas veces cuando estamos hablando, hermano, hasta el enemigo está escuchando. Pero es mejor hacer esas oraciones que salen desde nuestro corazón, directo al Señor. Pero el enemigo entra a desanimar. Mira cuántos años tenés clamando por lo mismo y el Señor nunca te contesta. Ahí es donde viene el cristiano. Sí, nunca me contesta, pero no me ha dejado avergonzado. No me ha dejado abandonado. No me ha dejado desamparado. Esa es la respuesta que todo cristiano le debería de dar al desánimo. Nunca nos ha dejado.
Sí, tal vez no responde cuando nosotros queremos, pero no nos ha dejado desamparados. ¿O quién no ha comido todo el día hoy aquí? Todos hasta ya cenaron, ¿no? Y ni es la hora. Ya cenaron, hasta ya tomaron el pan con café. La leche que se van a tomar antes de ir a dormir, ya se la tomaron. Porque ya están pensando en irse a dormir. Así es el hombre. Pero Dios es el que tiene misericordia de él. Entonces, amados hermanos, usted y yo, mire, debemos de entender que hay que persistir en la oración. Dice que las escrituras, allá en el libro de Génesis, el capítulo 32, vemos a un hombre llamado Jacob. Jacob se enfrentó con un ángel. Y dice que ya estaba clareando, ya estaba amaneciendo. Cuando Jacob le dijo al ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Estaba luchando. Eso quiere decir que había un clamor. Porque todo clamor es una lucha. ¿Qué sucedió? Fíjense que el Señor se manifestó en Jacob. Le dio la respuesta. Más adelante vemos, o más atrás, capítulo 30, vemos como una de sus mujeres no podía tener hijos. Raquel. ¿Qué le dijo Raquel? O me das un hijo o me muero. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de Raquel y le dio hijos. Porque persistió en la oración. Así vemos a Ana. Y así podemos seguir mencionando gente, hermanos, que alcanzó su bendición por orar. Dice que muchos de nosotros queremos bendiciones, queremos respuestas, pero no queremos hacer el esfuerzo de orar. Eso pareciera que es como aquel campesino, que valga la redundancia, va al campo a sembrar y se queda en la hamaca esperando que llegue la lluvia. El campesino está en el campo, pero no está en la hamaca esperando la lluvia. Está en el campo esperando, hermano, que allí le agarre la lluvia. Porque mientras él espera, él está trabajando, está limpiando, para que cuando caiga el agua, caiga, hermano, sobre aquella tierra que esté intacta, que no haya rosa, no haya nada, sino que el agua penetre al final del fruto que él espera. No se echa a dormir, no dice, Señor, ya sembré, hoy me voy a ir a echar a dormir. Él ahí en el campo está esperando que llueva, hermano. Pero está trabajando. ¿Qué quiere decir usted y yo, hermano? Si vamos a orar, no se quede de brazos cruzados, trabajo. Busque su bendición. Quieren bendición, pero no hacen nada. ¿A qué horas empieza su día? Puedo preguntarle. ¿A qué horas empieza usted su día? Mire, le voy a decir una cosa que aquí está bien implícita en la palabra de Dios. Dios no bendice a haraganes. ¿Me escuchó? Dios no bendice a haraganes. Si no vea qué estaban haciendo sus discípulos. Todos estaban trabajando cuando Él los llamó. ¿A qué horas empieza su día? Ay, hermano, yo como a las 11 de la mañana me vengo a levantar. ¿Así quiere bendición usted? Nunca va a recibir bendiciones así. Porque usted está desperdiciando el tiempo. Cuando lo que menos el cristiano tiene en este tiempo es tiempo. El poco tiempo que nos queda es para buscar de Dios, pero también hay que trabajar. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante, hermano? Mire, necesitamos tener
un espíritu de oración. En todo momento. Allí donde esté usted, rapidito, acuérdese, le quedaron un espacio de tiempo, por decirle 5 minutos en su trabajo. En esos 5 minutos, allí, aunque no se pueda arrodillar, pero allí en su mente, sentado, clamarle a Dios, pedirle por las peticiones que escuchó aquí. Usted sabe que aquí hay mucha gente necesitada. Bueno, todos somos necesitados. Ore por cada uno, hermano, y le va a alcanzar el tiempo. Pero hay necesidad de que usted y yo tengamos ese espíritu, pero que no desmayemos. ¿Sabe por qué? Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre va a responder a su petición. Solo debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor. Ya va a ver que el Señor va a hacer lo que usted tanto anhela. ¿Qué es lo que anhela? Bueno, sanidad. Bueno, Él es nuestro sanador. ¿Quiere libertad? Pues Él es nuestro libertador. ¿Qué es lo que usted necesita, hermano? Mire, Él hasta es nuestro proveedor. Porque hoy tanto nos están afligiendo las deudas, ¿verdad? Déjeme decirle que Él es nuestro proveedor. El pastor siempre dice algo. El dinero hace. Es que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Usted y yo somos sus hijos. Y eso nos tiene que dar seguridad. Entonces esta noche no hagamos como los antidiluvianos desmayaron. No vieron el peligro aquí. Mejor usted y yo esta noche animémonos a buscar de la presencia del Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Darío, gloria al Señor, con el primer tiempo de oración. Si quieres aceptar a Cristo, amado amigo, te invito a que hagas esta oración de fe y repite después de mí estas palabras. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creyendo que Él salvará mi alma de la muerte y del pecado. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados y mis desobediencias. Te invito a mi corazón para que lo hagas templo y morada de tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy has entrado a ser parte de la familia de Dios. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios te bendiga.